Continuamos con el curso avanzado de robot estructural aplicado a estructuras de hormigón armado y esta es nuestra tercera clase en la cual vamos a ver los siguientes tópicos. Primero vamos a realizar la modelación de un edificio pequeño y para ello, vamos a usar todas las herramientas que ya conocemos del curso básico y vamos a incorporar el tema de albañilería confinada. Como ustedes han podido ver en la primera clase, hemos aprendido a crear el material albañilería o mampostería para poder hacer esta aplicación. Y finalmente haremos el análisis sísmico estático. Para ello nos vamos a basar en la norma E030 del Perú. Y debo hacer la aclaración de que estoy usando esta norma porque en mi país no tenemos una norma que nos permita hacer el análisis sísmico estático. En mi país, en Bolivia, tenemos la guía boliviana de diseño sísmico, pero dicha guía solamente permite el análisis dinámico. Entonces, por tal razón, vamos a usar la norma peruana para hacer el análisis estático. Lo primero que tenemos que hacer es plantear el modelo o el plano estructural. Tenemos un plano dibujado en AutoCAD con todas las divisiones de muros. Este es un pequeño edificio, una vivienda de 2 plantas nada más. Y tenemos definidas todas las columnas. Estas ya las hemos posicionado. Y fíjese que una cosa importante que tenemos que hacer cuando vamos a hacer la mampostería es definir los ejes de los muros por un lado y las secciones de columnas también con sus respectivos ejes. ¿Por qué decimos esto? Porque normalmente las secciones de columna en edificios pequeños son excéntricas, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, tenemos columnas en forma de L, como vamos a ver enseguida, columnas en forma de T, columnas de sección rectangular, que muchas veces su eje no coincide con el eje de los muros. Entonces, además, tenemos que colocar algunas columnas simples en las aberturas. Esta es una recomendación que más que de la norma peruana viene de la norma mexicana. Entonces, donde encontramos puertas, por ejemplo, tenemos que colocar algunas columnas simples, acá también, ¿sí? Acá. Y además cuando tengamos ventanales grandes. Esta diapositiva me pareció muy interesante. Todas estas referencias que se muestran acá están referidas a las normas técnicas complementarias para mampostería, es norma mexicana. Hago alusión a esta norma en este caso particular porque no encontré referencia así tan clara sobre la colocación y posicionamiento de vigas y de columnas. En este caso la norma mexicana pues habla de castillos, ellos lo llaman de esa manera, y tienen que colocarse en intersecciones de muros, en aberturas y cuando tengamos algunos pretiles, ¿no? Estos tienen que continuar, etcétera, etcétera. Entonces aquí nos da un pantallazo muy interesante de cómo se deben colocar las columnas o castillos. Fíjense aquí en las aberturas, por ejemplo, donde está la puerta, tiene que ir columna para confinar a la mampostería. Lo mismo ocurre con la ventana, tiene que haber ese refuerzo correspondiente. Esta diapositiva, también quiero aclarar, la he tomado de un documento o de una diapositiva del profesor Arturo Tena Colunga. En una conferencia que él daba, pues mostró una diapositiva como esta que me pareció muy ilustrativa. Entonces la he tomado para ponerla en esta presentación. Muy bien, entonces
la norma, en este caso la mexicana, indica la separación de las columnas debe ser menor que 4 metros entre ejes y además el espesor tiene que ser mayor o igual a 10 centímetros o 100 milímetros, ¿no? Entonces, con estas recomendaciones, lo que vamos a hacer es definir las secciones que vamos a utilizar. Este mismo profesor, Tena Colunga, habla de la importancia de usar secciones, por ejemplo, en forma de L o en forma de T, para poder abrazar o agarrar, si vale el término, los muros en las dos direcciones. Esto me permite respetar el ancho del muro, porque tomen en cuenta que si esta columna, por ejemplo, que tiene forma de L, la hacemos sección cuadrada, el muro va a llegar y va a empotrar en una zona lateral, digamos así, de la columna. Lo mismo va a ocurrir del otro lado. Entonces, una manera de disimular el cambio de sección es mantener el ancho del muro y darle la forma de L a la columna. De todas maneras, esto es simplemente una recomendación. No, cada usuario, cada ingeniero que va a hacer el proyecto estructural podrá definir otro tipo de secciones para hacer su edificio, ¿no? En este caso nosotros vamos a plantear secciones en L y secciones en T. Además, para el cimiento de los muros, nosotros vamos a utilizar una T invertida, que es un cimiento bastante típico acá en mi país, la T invertida. Y además, una recomendación que les quiero hacer es que las columnas no apoyen sobre ese cimiento, sino que las columnas deben tener su propio cimiento, su propia zapata. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es crear zapatas aisladas para las columnas y los cimientos de viga T invertida son los que van a resistir y confinar al mismo tiempo a los muros. Muy bien, entonces estas secciones le vamos a poner las dimensiones. Para nuestras columnas vamos a usar este tipo de sección típica de 30 por 30 con un ancho de 15 centímetros en ambos lados. Tenemos la sección en T y la sección rectangular de 15 por 30. Esas son las secciones de columna que vamos a usar para nuestro edificio. La escalera va a ser una losa maciza de espesor de 10 centímetros. Estamos hablando de que esto es para una edificación o una vivienda unifamiliar donde las cargas de uso no van a ser muy importantes. La viga de cimiento va a tener estas características: 50 de base y 40 de altura. La viga de entrepiso es de 15 por 30 y la losa de entrepiso va a tener casetones, o sea, va a ser una losa nervada y cuya altura será de 25 centímetros con espaciamiento de 60 centímetros entre nervios o viguetas. El espesor de los muros lo vamos a tomar de 12 centímetros, eso con la previsión de que a futuro el muro se le pueda aplicar algún revestimiento. Entonces, con estas características vamos a irnos al programa, en este caso al robot, y vamos a crear nuestras secciones. Voy a ir activando esto de acá. Voy a eliminar todas las secciones que tenemos creadas hasta este momento y procederemos a crear nuestras secciones de columnas. Tenemos columna de 30 por 30 con espesor de 15 en forma de L. Vamos a volver a robot, decimos nuevo.
Y vamos a crear entonces una columna de hormigón armado. Vamos a elegir el hormigón H25, que fue el hormigón que habíamos creado en la clase número 1. Y vamos a elegir esta forma de L, donde tenemos acá esta distancia B, que es 30 centímetros, la altura H, que también es 30 centímetros, luego L1 y H1, que son 15 centímetros y 15 centímetros. Entonces vamos a decir que esto es una columna L de 30 por 30 por 15. Columna L de 30 por 30 por 15. Y si queremos le asignamos un color para poder diferenciarla. Ahí está. Y le decimos agregar. Entonces aquí se nos ha añadido esa sección. Vamos con la siguiente. Es una columna de 30 por 30 y tenemos 15 de espesor para esa columna y 7.5 a cada lado es lo que sobresale para formar dicha columna. Entonces nos vamos al robot y elegimos la sección T. El hormigón sigue siendo H25. Entonces, el ancho B es 30, la altura H es 30, eso está correcto. Luego tenemos H sub 2, H sub 1. H sub 1 es 15, H sub 2 es 15. L sub 1 y L sub 2 son 7.5 y 7.5. De esa manera definimos las dimensiones de esta columna. Columna le vamos a poner acá en T de 30 por 30 por 15. También le vamos a cambiar el color. Le ponemos ese color, agregar. Entonces tenemos ahí la sección creada. La siguiente sección ya es una columna rectangular de 15 por 30. Nos volvemos a robot. Columna rectangular de 15 por 30. Columna de 15 por 30. Y le ponemos un color diferente. De esa manera le decimos agregar. Y ya tenemos creadas las tres secciones de columna. Volvemos a nuestra presentación. Vamos a crear ahora las vigas. La viga de cimiento tiene 50 de base. Es una viga en forma de T, cuya base es 50. De espesor tiene 20 y altura 20, en total 40. El ancho es 15 y 17.5 en los lados. Entonces, bueno, tratamos de memorizar estos valores y nos volvemos al robot. En este caso vamos a elegir la opción viga de hormigón armado. Elegimos el material H25, que es nuestro hormigón. Y vamos a elegir la viga T. El ancho BF que nos muestra acá es 50. La altura H sub F es 20, está correcto, lo dejamos así. La altura H es 40 centímetros. Y el ancho B es 15 centímetros. Bueno, me aseguro que está todo correcto. Vamos a ponerle entonces acá un nombre. Siempre recomiendo que en el nombre le pongamos como primera letra si es viga o si es columna. En este caso a las columnas le pusimos C, a la viga le estoy poniendo V, viga de 15 por 40, pero esta es una sección T. Viga T de 15 por
40. Le vamos a poner un color diferente. Y aquí algo muy importante. Como la viga T está definida de esta manera y lo que yo necesito es producir una viga que me sirva de cimiento para los muros, tiene que ser una viga invertida. Entonces acá tenemos el ángulo gamma. Vamos a darle 180 grados, es decir, que esta sección se vuelque de tal manera que cuando vamos a graficar la viga, directamente se va a dibujar invertida. Vamos a girarla 180 grados. Entonces esta viga T ya está creada. Le damos a agregar. Observe que cuando le aplicamos un ángulo, nos aparece una señal con rojo de que hemos hecho esa modificación a esa viga T. Ok. Nos volvemos a nuestra presentación. La viga de entrepiso es de 15 por 30. Vamos a volver entonces al robot. Ahora sí, esta es una sección normal de 15 por 30. En este caso el ángulo es 0. Y le vamos a poner como nombre viga 15 por 30. Y le asignamos una sección o un color, mejor dicho, diferente. Entonces 15 por 30, el nombre está correcto y el ángulo es 0, le damos a agregar. Entonces ya tenemos creadas nuestras vigas, en este caso es la viga de los entrepisos. Ahora vamos a lo siguiente. Tenemos que crear el espesor de la escalera, en este caso una losa maciza de 10 centímetros. Entonces me vuelvo al programa. Con esto ya hemos creado las secciones para los elementos lineales. Entonces voy a cerrar esto. Cerramos. Y vamos a ir guardando también el archivo. Ok, vamos a crear el espesor. Voy a quitar todos los espesores que tenga creados hasta este momento. Y le damos nuevo espesor. En este caso, como es una losa maciza, simplemente en la opción uniforme le ponemos el espesor de 10 centímetros. Y, muy importante, el material es nuestro material de hormigón que ya habíamos creado, el H25, ¿no? Resistencia de 25 megapascales a la compresión. Entonces, 10 centímetros. Espesor 10, sí, lo puedo dejar con ese nombre, ya está correcto el material y le digo agregar. Ya hemos creado entonces ese espesor. Ahora vamos a crear la losa del entrepiso. Para la losa del entrepiso tenemos que definir los casetones o viguetas, en qué dirección van a ir. En este caso tienen 12 centímetros de espesor, 60 centímetros entre ejes. Entonces esto es lo que vamos a definir. Y 25 de altura total. Entonces nos volvemos al robot y nos vamos a la opción de ortótropo. Muy bien. Acá vamos a elegir la primera opción, nervios de un lado en una dirección. Si quisiéramos hacer losas en dos direcciones, con nervios en dos direcciones, tendríamos que usar esta opción. En este caso vamos a usar los nervios en una sola dirección y definimos los valores. En este caso la separación A entre nervios es de 60 centímetros. El espesor A1 de las viguetas o nervios es 12 centímetros. H sub A es la altura total. En este caso hemos dicho 25 centímetros. Y el espesor de la losa de compresión es de 5 centímetros. Ya está todo definido.
algo muy importante es que vamos a generar esta losa para que distribuya la carga en dirección X. Podemos crear otra que distribuya para la dirección Y, o en todo caso podemos, al momento de crear la losa, podemos indicar la primera dirección del vector de creación de la losa en la dirección que nosotros queremos que reparta la carga. Esto ya lo hemos visto en anteriores tutoriales. De todas maneras, podemos dejar en la descripción de este video los enlaces a esos otros videos donde hablamos más en más profundidad acerca de este punto. Ok, entonces acá vamos a ponerle el nombre Vigueta 25, porque 25 es el espesor total de la losa, ¿sí? Asumimos Vigueta 25 y estamos considerando la dirección X. El material es H25. H25 es nuestro hormigón que hemos utilizado. Voy a aclarar aquí en el nombre que esto es para la dirección X. Vigueta 25 para la dirección X. Y antes de darle a agregar, si nos fijamos acá, según el eje X me indica que es la dirección de la ortotropía, pero el eje X local. Entonces, cuando vamos a generar la losa, tenemos que hacerlo en la dirección. El primer vector que dibujemos tiene que ser la dirección que nosotros queremos darle a las viguetas. Ok, con esa aclaración, entonces lo dejamos así y ya está el material correcto. Agregar. Bien, lo último que tendríamos que crear aquí, hasta este punto, es el espesor de la mampostería. Hemos definido ladrillos de 12 centímetros de espesor. Entonces vamos a Robot. Nos volvemos otra vez a espesor uniforme. El espesor es 12. Pero acá lo más importante es que cambiemos el material. En este caso ya lo tenemos creado, el material albañilería. Este material lo hemos creado en la clase número 1. Ya hemos visto todos los parámetros para configurar. Entonces creamos el material albañilería. Y aquí le vamos a poner de nombre muro 12. Aclarando que es el muro de 12 centímetros de espesor. Entonces ya tiene el material correcto. Le decimos agregar y cerrar. Con esto hemos creado todas las secciones para este modelo. Lo siguiente entonces será proceder a la modelación de la estructura.